Bien, el doctor Ordóñez, Pablo Eduardo Ordóñez, es defensor público oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia, número 1 de La Plata. Doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde ya comparto todo lo dicho, tanto por la doctora Martínez como por la doctora Galán y por el doctor Anitúa, y voy a centrar mi exposición en dos puntos que el primero de ellos tiene una conexión con lo que veníamos hablando recientemente y el segundo de ellos tiene una conexión con el primer punto que voy a tratar. ¿Por qué? Porque en este primer punto lo que voy a hablar es del erróneo único sentido que tiene el artículo quinto de la ley 23737, porque está nada más que pensado para el caso de que se atrape a los grandes narcotraficantes y no lo que vemos diariamente. Y en el segundo de los puntos que voy a tratar es todo lo que está sucediendo en estos últimos años, que es una persecución hacia las personas que deciden acceder a la salud, no desde el Estado, porque el Estado no los está acompañando, sino las está invitando a que se sometan al mundo ilegal, intentando conseguir de alguna u otra manera lo que es el cannabis medicinal. En el primero de los puntos, lo que quiero desarrollar es lo que recién terminó de decir el doctor Anitúa, tenemos una imperiosa necesidad de que el artículo quinto de la ley empiece a tener un razonamiento hacia una posibilidad de pena en suspenso para aquellas personas que son primarias en el delito o que tienen un comercio de estupefacientes en el que es encontrado por una escasa cantidad, es decir, lo que se conoce una venta al menudeo, o que claramente son personas que tienen tan vulnerados sus derechos que terminan accediendo a los pedidos, que no son tan pedidos en muchos de esos casos, de las grandes organizaciones en cuanto a esta opción de dinero a cambio de este trabajo, como así hablamos. Y cuando hablo de pedidos, hablo de una situación extremadamente particular, porque todos sabemos que una vez que este pedido, ofrecimiento llega hasta esa persona tan vulnerable, con la disparidad de poder que hay entre estas dos personas, este pedido ya pasa a tener casi que una imposibilidad de un no. Es decir, estamos empezando a someter a esta persona desde un momento previo. ¿Por qué digo esto? Porque día a día vemos que generalmente estas personas que son atrapadas, muchas de esas son lo que veníamos hablando, mujeres que deciden ingerir cápsulas o ya sea el formato de droga que sea para realizar esto por escaso dinero. Cualquiera de nosotros sabría que una persona que no está desesperada no va a poner en tamaño riesgo su salud para esto. Pero otro de los casos son los que nosotros vemos muchas veces de personas que son encontradas vendiendo al menudeo en escasas cantidades de sustancias estupefacientes y que en muchísimos de los casos son personas que tienen un grado de adicción complejísimo a las sustancias estupefacientes, muchísimos de ellos a la pasta a base de cocaína, al paco, que es una de las drogas que tiene una adicción mucho más compleja y una afección muy importante a esas personas que los provoca que entren en una desesperación total y que terminen haciendo cualquier cosa con tal de conseguir un poco más de esa pasta de base de cocaína. Esta cualquier cosa es someterse a estos grandes grupos de narcotraficantes para de alguna u otra manera conseguir ese poquito de droga. Y ese poquito de droga, ¿cómo termina siendo? Bueno, participando, siendo invitados, obligados a tener que trabajar para ellos, para comerciar estas cantidades mínimas de estupefacientes, cuando a estas grandes organizaciones lo que menos le importa es la persona, porque como hablamos claramente son completamente fungibles. Y son tan vulnerables y hay tanta diferencia que, más allá de lo que sea mi opinión personal respecto a la ley del arrepentido, en muy pocos casos vemos que estas personas, cuando claramente son víctimas, son atrapadas por el sistema, dicen o quieren decir el nombre de la persona que realmente era la que iba a hacer ese negocio. ¿Por qué? Porque hay tanta diferencia y hay tanto miedo para sí o para terceros y es tan notorio que estas personas son tan vulnerables que no pueden de ninguna manera intentar colaborar con la justicia sometiéndose a esta ley del arrepentido. Entonces, insisto, estamos ante un artículo quinto que nada más está pensado para estos grandes grupos narcotraficantes. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que digo se confirma viendo que en el año 2016 la ley 27302, por intermedio de su artículo noveno, modificó el artículo 45 de la ley 23737, imponiendo una pena de multa
sumada obviamente a la pena de prisión de 4 a 12 a 15 años de prisión que tenemos, una pena de multa que tiene un monto elevadísimo. Tiene varias inconvenientes esta pena de multa, pero empecemos por el monto. El monto, el artículo 45 dispone que es una unidad fija, equivale al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Bueno, ¿cuánto vale cada formulario? La última actualización en enero de este año es que cada formulario vale 5.400 pesos. Es decir, nos encontramos con que una persona que resulta detenida y condenada por este comercio de estupefacientes, que repito, en muchísimos de los casos vemos que son estas personas que ya desde el vamos tenían vulnerados sus derechos, aparte de la pena de prisión que reciben de 4 a 15 años, desde el año 2016 reciben una pena de multa que va desde 243.000 pesos a 4.860.000 pesos. Todos sabemos que es imposible que puedan pagar esto estas personas porque claramente esta ley está pensada únicamente para los grandes narcotraficantes. ¿Qué es lo que sucede? El artículo 21 del Código Penal dice que en caso de que no se puedan pagar las multas, puede haber hasta 18 meses más de prisión. Es decir, estamos aplicando, pudiendo aplicar hasta 18 meses más de prisión a este grupo claramente vulnerable, que esto nos sigue confirmando que este artículo está lejos de ser pensado para lo que sucede realmente en el día a día, y por eso tenemos esta imperiosa necesidad de analizar, debatir y empezar a pensar una ley que sea pensada en la realidad de lo que pasa y que tenga un objetivo real, que sean los grandes narcotraficantes, los que realmente tienen las sumas importantes de dinero y no estos grupos. Todo lo cual claramente va en contra del artículo 7, inciso 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impide la prisión por deudas. Y esta gente claramente termina teniendo más tiempo del recibido porque es imposible que sume abone esta suma de dinero. Pero además tenemos otro problema, que ese valor del formulario es actualizado por el Ministerio de Seguridad, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos un problema bastante complejo y técnico, que es que se termina actualizando una multa que es una pena que en la mayoría de los casos desemboca en hasta más meses de prisión, porque se termina transformando de multa a pena de prisión, que es actualizada por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Legislativo. Entonces, en este primer planteo mío, lo que quiero dejar en claro es que no solo necesitamos, sumado a lo que decía el doctor Anitúa, una modificación que permita las penas en suspenso para aquellas personas primarias y claramente que desde el vamos tenían sus derechos vulnerados, que son utilizadas para comerciar estos pacientes por los grandes grupos, sino que además necesitamos una modificación del artículo 45 de la ley 23737 que aplique una pena de multa que sea primero sancionada por el Congreso, actualizada y que tenga una actualización propia, lógica, acorde y que además no sea utilizada en estos tipos de casos que desde el vamos digo que merecerían una pena en suspenso. Este primer punto tiene clara conexión con mi segundo punto que quiero plantear. ¿Por qué? Porque en marzo del 2017 se sancionó la ley 27350 que habla de todo lo respectivo al cannabis medicinal. Pero en septiembre de dicho año, su reglamentación achicó lo que parecería que era el espíritu de esa ley únicamente a los casos de epilepsia refractaria. Entonces, hoy lo que tenemos es que únicamente se puede acceder al cannabis medicinal en los casos de aquellas personas que tienen epilepsia refractaria. Pero tenemos el artículo quinto, inciso A de la ley 23737, la ley que estamos debatiendo, que aplica una pena de 4 a 15 años de prisión, con la multa que habíamos dicho que puede llegar hasta ser de 4.860.000 pesos, a aquellas personas que siembren o cultiven plantas o guarden semillas. Claramente ahí empezamos a tener una conexión de ambos temas. No desconozco que uno de los párrafos del artículo quinto habla de que la pena se puede reducir de 1 mes a 2 años de prisión en los casos en los que ese cultivo se entienda que es con un fin de consumo personal. Pero aquí está el problema. ¿Por qué? Porque hay tanto desconocimiento en la diaria, en nuestro sistema penal, que se desconoce que para que una persona pueda obtener aceite de cannabis, se necesita gran cantidad de plantas, no únicamente una planta. Entonces nos encontramos en la diaria con personas que están siendo Le quedan 3 introducidas, minutos. Perdón. muchas gracias, perfecto, están siendo introducidas en el sistema penal con un total desconocimiento. ¿Por qué? Porque
uno por ahí en los operativos se termina enterando que había X cantidad de plantas. Pero bueno, hay que primero conocer del tema, que es lo que vemos que hoy no se conoce y que encima tenemos una regulación contradictoria, que es que es muy difícil obtener aceite, que las plantas que sirven únicamente para la utilización del cannabis medicinal son únicamente las plantas hembras, no las plantas machos, que hay más de 100 cepas de lo que es el cannabis medicinal, y entonces es muy difícil saber qué cepa finalmente se termina obteniendo dentro de las plantas que se tienen y cuál es la cepa que a esa persona le permite, digamos, mejorar en su afección. Afección que mundialmente se está debatiendo y reconociendo que sirve para 45 afecciones. Nosotros hoy, con esta reglamentación que tenemos de la ley 27350, únicamente se utiliza para la epilepsia refractaria. Entonces, nosotros tenemos hoy una situación en la que, por ejemplo, el cannabis medicinal está regulado en Chile, Colombia, Canadá, Croacia, República Checa, Alemania, Uruguay, Holanda, Israel, Polonia y muchos estados de Estados Unidos, y que esto hace que la gente tenga una necesidad, curiosidad y intención de acceder al derecho a la salud y de calmar el dolor que no puede esperar, y que sea invitada por nuestro propio sistema a someterse al mundo ilegal. ¿Por qué? Porque si no tiene epilepsia refractaria, tiene que someterse al mundo ilegal de salir a comprar, ya sea el cannabis medicinal en formato de aceite, crema o elemento vaporizador, lo cual es muy caro, o tener que cultivarlo, lo cual, repito, tiene una pena muy importante. Y necesitamos entonces una ley que sea clara y que, más allá de que no desconozco que estamos en un momento en el que se está debatiendo una posible reglamentación de la ley 27350 sobre el cannabis medicinal, estudiándose a ver si se pueden utilizar en más casos, no meramente en aquellos de lo que son la epilepsia refractaria, entiendo que al momento de que pensemos la ley 23737, tenemos que pensarla conjuntamente con esta realidad que hoy vivimos y dejemos de transformar en delincuentes a aquellas personas que lo único que quieren es hacer que su dolor no espere, acceder al derecho a la salud que hoy el Estado no les está brindando. En conclusión, muchas gracias por la invitación y invito a que se piense y se ayorne la ley a lo que realmente estamos hoy viviendo día a día en nuestro trabajo, que es una clara persecución a gente que es utilizada por los grandes grupos o a gente que lo único que quiere es acceder a un derecho a la salud para sí o para un tercero por intermedio del cannabis medicinal, y que por no tener epilepsia refractaria, sino otra de las 44 afecciones que mundialmente se está reconociendo que son mejoradas por el cannabis medicinal, tiene que transformarse en una persona que ingrese a este mundo hoy llamativamente ilegal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Le voy a pedir a la